Hoy hablaremos de los artículos más caros del mundo y el concepto de exceso de precios, algo que desde luego fascina, pero también incomoda y a veces hasta desconcierta. ¿Qué dice esto sobre la economía o a propósito de la economía actual, a propósito de la desigualdad, a propósito de la psicología del consumidor? Quédate aquí en Cuaderno de Economía, un podcast que habla de economía en tu idioma y lo vas a descubrir. Bien, ¿qué es el exceso de precios? ¿A qué se refiere cuando hablamos de exceso de precios? ¿Acaso es un término saorí, es un término que nos aleja de lo que realmente nosotros entendemos por, eh, digamos, el valor, el verdadero valor de un bien o un servicio? Bien, básicamente tenemos que remontarnos a este concepto porque se trata indudablemente de una definición económica que nos va a brindar un derrotero, una trayectoria, unas pistas alrededor de los lujos y los excesos en los que incurren los mega ricos, los súper ricos, los archi ricos. Evidentemente estamos hablando de una muestra poblacional que es muy pequeñita en términos, digamos, de hogares, de familias, de patrimonios ricos, pero que sin embargo, y de acuerdo con la teoría de la economía de la desigualdad, agrupa mucho del patrimonio global. De hecho, los datos, de acuerdo con economistas como Tomás Piketty en Francia, Germán Alarco acá en Perú, los datos indican que el decil más rico del planeta puede fagocitar, puede comer hasta el 80% de la torta de la riqueza del mundo. Esto, para que más o menos se me entienda, significa que un decil debería, en todo caso, en un mundo perfecto, fagocitar alrededor de 10%, porque de eso se trata, es un decil. Pero 4/5 de la riqueza del planeta se concentra en tan solo un porcentaje muy pequeño, probablemente alrededor del 1%, que son o que están constituidos por los megarricos, ¿no? Los archirricos, los tecno supermillonarios. Ahí tenemos a Elon Musk, ahí tenemos a Jeff Bezos, que alquiló, prácticamente rentó Venecia. Ahora, un paréntesis, si puede rentar Venecia, tranquilamente puede pagar más impuestos, ¿no? Cierro ese paréntesis. Bien, ahí tenemos todo este conjunto de ricos y mega ricos, ¿no? Pero vayamos a hacer un ejercicio formal, un ejercicio, digamos, económico, desde la economía positiva, y definamos lo que es, desde luego, el exceso de precios, ¿no? En economía hablamos de exceso de precios eh, cuando el valor de un bien o un servicio supera, excede con bastante amplitud, con cansada amplitud, su utilidad objetiva o funcional. Vale decir, se paga no tanto por lo que es el bien o servicio, sino por lo que representa, ¿no? Y aquí voy a citar a un sociólogo, sí era sociólogo, ¿no? Y hasta economista, podríamos decir. Su nombre es Thorsten Veblen, ¿no? Él vivió en el siglo XIX, acá, por acá, creo que alcanzamos una fotografía del señor Thorsten Veblen. Él era estadounidense, pero de origen nórdico, me parece que sueco o danés o, en fin, de un país nórdico, pero que vivió toda su vida en los Estados Unidos. Bien, de acuerdo con Thorsten Veblen, él acuñó un término muy interesante en uno de sus libros, consumo conspicuo. Esto significa que el consumo conspicuo explica cómo las élites fagocitan, demandan, adquieren bienes y servicios no tanto por la premura
no tanto por aquella necesidad, no tanto por el deseo, ¿no? de cumplir una demanda puntual, sino por el símbolo que este bien o servicio representa, ¿no? Y es evidentemente un símbolo de estatus. El precio es parte y en parte es el atractivo, es el gancho. Ahora, esto tiene evidentemente implicaciones en la economía global. Eh, por ejemplo, esto tiene incidencia en mercados como el arte. De hecho, existe una banca del arte, el art banking, que acá, por ejemplo, en Perú, en América Latina, salvo México y Brasil, acá prácticamente no está desarrollado el concepto, el segmento de art banking, pero es muy dinámico en otros hemisferios, en otras economías. Existe también mercados de la moda, la relojería, que acá ya sabemos que hay muchos que son fanáticos, sobre todo fanáticas de los relojes de alta gama, y en general los bienes raíces de ultra lujo, de ultra valor, pero también lo que provoca la adquisición de bienes de lujos es la sensación de exceso, ¿no? De exceso. Y este exceso evidentemente también desvela o revela o libera profundas desigualdades, brechas sociales, ¿no? Y acá me voy a detener un ratito, vamos a quitar al señor Veblen y vamos a presentar a nada más y a nada menos que a mi tío Karl Marx, ¿no? Y lo vamos a presentar con bombos y platillos, ¿cómo no? Caramba, tenemos que presentarlo con bombos y platillos, ¿no? Bien, en la teoría acá está mi tío Karl Marx. Bueno, ya que estamos hablando de lujos y excesos y el valor de los bienes y los servicios, creo que es prudente hablar de la teoría de valor de Karl Marx, propuesta por este filósofo y economista alemán en el siglo XIX, ¿no? Que postula la teoría del valor trabajo, del precio valor trabajo, lo siguiente, ¿no? Que el valor de una mercancía se determina básicamente por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. Marx argumenta que el capitalismo en sí mismo afecta o provoca que los trabajadores solamente van a recibir una parte del valor que ellos mismos, los trabajadores, los obreros, la clase trabajadora crean, en tanto que la plusvalía, es decir, o vale decir, la diferencia entre el valor creado y el salario, es apropiada, es tomada por los capitalistas, ¿no? Eso es lo que dice nuestro tío Karl Marx, ¿no? En su obra capital, en su obra capital llamada El Capital, ¿no? Ya, por favor, ya, silencio. Bueno, ya, sigamos, sigamos. Bueno, entonces creo que estas dos premisas son importantes justamente para poder entender cuál es el valor que le dan los mega ricos y los mega millonarios o los tecnomillonarios, que son esta nueva clase de millonarios que ha surgido en los últimos 10, 15 años, quizás un poco más si me apuran, 20 años, ¿no? Que tienen que ver justamente con el mercado de la tecnología, ¿no? Donde también encontramos que son no solamente mega ricos, sino nuevos ricos, nuevos ricos. ¿Esto qué significa? Esto es muy importante, porque el nuevo rico es el que gasta en básicamente bienes y servicios que no sirven para absolutamente nada, ¿no? Son bienes y servicios que solamente brindan un prestigio pasajero, una sensación pasajera, donde el cerebro provoca, pues, el lado, no sé si el hemisferio frontal, si lateral, no lo sé, pero provoca segregar la hormona del placer al comprar, pues, no lo sé, un lapicero que te cuesta $500, ¿no? O sea, eso según los nuevos ricos, vale decir los tecnomillonarios o los futbolistas, con todo respeto,
son los que generan pues ese placer, ¿no? Esa feromona del placer, ¿no? Bien. Eh, Nunca voy a olvidar una película, un paréntesis, una película, vamos a sacar acá al tío Marx para que no moleste. Muchas gracias, señor Karl Marx. Nunca voy a olvidar una película donde Argentina, donde un personaje definía lo siguiente a propósito del fútbol, ¿no? Básicamente le decía a otro personaje que no era Ricardo Larín, era otro actor argentino que es muy, muy bueno y que me gusta mucho, ¿no? ¿Cómo se llama este actor? Franchella. Franchella, bueno, el personaje principal, que era un pintor viejo, renegado, renegón, ya amargado, le decía, no me gusta el fútbol, che, detesto el fútbol. Son 22 nuevos ricos, básicamente son 22 nuevos ricos que corren detrás de una pelota. Es decir, parafraseaba un poco lo que decía Borges a propósito del fútbol, ¿no? Pero bueno, eso es un paréntesis. Bien, entonces, conociendo ya lo que significa la teoría del valor trabajo, la implicación que tiene en la economía global, lo que significa en función a las brechas sociales, lo que dijo Thorsten Bleven a propósito del consumo conspicuo, es decir, lo que te da, digamos, cierta eh, simbología de estatus y no tanto una satisfacción por necesidad cuando adquieres un bien o un servicio de lujo. Bien, ya conocido eso, vamos a los cinco top, a los top 5 artículos de lujo más costosos, más caros en la actualidad, hoy día 2 de julio del año 2025. Vamos con el más caro. El más caro de todos se trata de un yate, el History Supreme, cuyo valor, escúchenlo bien, cuyo valor es de alrededor, porque bueno, no se sabe exactamente cuál es el precio de, de, de este, de este yate, ¿no es cierto? Porque esa es otra cosa, ¿no? Que valoriza pues un bien de lujo, ¿no? Eso también es muy subjetivo. Pero bueno, el valor de este yate, ¿no? Conocido como History Supreme, ¿no? Que lo tenemos acá en pantalla, ¿no? Lo vamos a ver ahorita, ahí está el famoso yate, y después vamos a explicar por qué es tan caro, ¿no? Bueno, está cifrado en alrededor de los 4.800, no, no es broma, no estoy leyendo mal, no estoy citando mal la cifra, ojo, ¿ah? La he contrastado, la he investigado, he buscado fuentes y el valor de este barco, de esta chalana, de, este, de esta bolichera que ven acá en la foto, repito su nombre, History Supreme, es nada más y nada menos que de 4.800 millones de dólares. 4.800 millones de dólares. Vamos a calcular cuánto esto es en soles y vamos a tratar de sacar y compararlo con una cifra que más o menos se nos acerque, ¿no? Hay otra fotografía del History Supreme, hay otra captura, creo que sí la tenemos, tenemos una más, digamos, más íntima, ¿no? Ahí tenemos el deck, ¿no? O la cubierta, ¿no? Qué guachafosoide, es que hablamos, mi colegio se pagaba en dólares, pues ya, bueno, ya que estamos hablando de lujos y excesos, ya. Bueno, bueno, la cosa es que, a ver, 4.800 millones de dólares, ¿no? A 4.800, ¿no? Acá le ponemos unos ceritos más, ¿no? Uno, dos, tres. Ahí está, 4.800 millones de dólares, entre 3 punto, no sé, 55, ¿no? eh, Perdón, economista, ya, estamos hablando de 17.040 millones de soles. Ahí está la cifra, ¿no? Ahí está no sé si la pueden ver con claridad, ahí están 17.040 millones de soles, ¿no? Esto vamos a ver, entre el presupuesto nacional, ¿ya? Que son más o menos 250.000 millones de soles, ¿no? Tan, 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 listo. A la miércoles, a la miércoles. Si mis matemáticas no funcionan mal, esto significa, el precio de este yate significa alrededor del 68% del presupuesto nacional de la República.
6,8% del presupuesto nacional de la República, nada más y nada menos. Volvamos a hacer el cálculo, ¿ya? Porque a veces las matemáticas son engañosas, ¿ya? Tenemos 4.800 millones de dólares es lo que cuesta este yate, ¿ok? Ya, este yate, después voy a explicar por qué cuesta, por qué es tan caro, ¿ya? Esto si lo multiplicamos por tipo de cambio, 3,55, qué sé yo, ya. Son 17.000 millones de soles, ¿no? Y esto entre el presupuesto nacional, que son 250.000 millones, perdón, 250.000 millones de soles, sí, sí, pues, son más o menos, sí, es casi, perdón, no son 68%, es casi 7% del presupuesto nacional. Es casi 7% del presupuesto nacional, o sea, es una brutalidad, casi 7%. A ver, acá hay algunos comentarios. Svetlana nos dice, hola Eduardo, Besos rentó Venecia gastando 50 millones de dólares en una boda. Leí un comentario de una persona X que contaba, esta persona X, que trabajaba 65 horas a la semana en Amazon y que le deben sueldos. Claro, a ver, antes de comentar lo que acaba de decir Svetlana, quiero terminar la idea con este yate. Este yate representa casi el 7% del presupuesto nacional. ¿Por qué es tan caro? ¿Por qué es tan caro? A ver, primero porque se trata de una embarcación de un calado interesante. Comparé con, digamos, la eslora, que es el largo de una embarcación, y prácticamente es del tamaño de un destructor, de una fragata misilera, ¿no? Clase Lupo, casi se puede comparar con una fragata misilera de clase Lupo que cuesta, eh, digamos, las 3/4 partes de esta embarcación, que es tan cara básicamente por dos motivos, ¿no? Porque está fabricada esta embarcación con oro sólido, ¿no? Oro sólido, no sabemos de qué quilataje, suponemos que es un quilataje bajo, pero aún así sigue siendo oro, ¿no? Y hueso de dinosaurio. No me molesten. Esto tiene hueso de dinosaurio, ¿no? Y fue fabricado por Stuart Hughes para un empresario anónimo. No obstante, investigando, el propietario del yate History Supreme vendría a ser, eh, aunque no está confirmado, ¿no? Podría ser un empresario de origen malasio que se llama Robert Kwok, ¿no? Conocido por ser, evidentemente, uno de los millonarios de Malasia. No sabemos a qué se dedica Robert Kwok, pero la cuestión es que se rumorea, ¿no? Sin confirmar que él es el propietario de este yate, ¿no? Bien, ahora sí, vamos al comentario de nuestra participante. Efectivamente, Jeff Bezos rentó Venecia gastando 50 millones de dólares en su matrimonio, en una boda. Leí un comentario de una persona X, cualquiera, que contaba que ella trabaja 65 horas a la semana en Amazon, que es, que es de propiedad de Jeff Bezos, ¿no? Y que le deben sueldos, ¿no? Yo creo que, a ver, Svetlana, yo creo que acá hay un punto interesante. Yo creo que yo soy de la creencia de que los ricos, y los mega ricos sobre todo, y creo que lo dije en un tuit, ¿no? En el verano, ¿no? Creo que no solamente deben ser objeto y sujetos de incrementarles la carga impositiva, ¿no? Yo sigo la línea, la trayectoria de Tomás Piketty, este economista francés, que en uno de sus libros, no sé si fue El Capital en el siglo XXI o Capital e Ideología, propuso un impuesto global a los megarricos del 80% de sus ingresos, cosa que me parece coherente, cosa que me parece que está dentro de la, digamos, capacidad
que tenemos los seres humanos, ¿no? De poder contar con una riqueza y poder distribuirla, ¿no? Jeff Bezos es el mejor ejemplo de la ineficacia, de la inutilidad que tiene un mega rico y del aporte tan paupérrimo que registra un nuevo rico para con el planeta Tierra, ¿no? Por favor, y eso yo lo grabo en piedra y lo sostengo, ¿no? Así que por ese lado creo que estamos claros, ¿no? Bien, pasemos entonces al segundo, digamos, eh, juguete de los mega millonarios, ¿no? Pero antes de eso, una crítica pequeñita a modo de reflexión a propósito del yate History Supreme, ¿no? Nosotros creemos desde nuestra visión como economistas que representa el epítome, representa la cumbre de un lujo totalmente innecesario. Se dice, yo tengo una tía, ¿no? Millonaria que tiene un yate acá en el norte, en Ancón, y tuve alguna vez un socio que también en su momento adquirió un yate. Este socio repetía lo que repiten muchas personas que tienen un yate. Yo fui feliz 2 veces con mi yate, cuando lo compré y cuando lo vendí. Y es eso, representa, decía, el epítome de un lujo innecesario, la cumbre de un lujo innecesario. Su valor no está tanto en el disfrute, en el gozo de navegar, sino en una exclusividad totalmente absurda. Construir algo de oro sólido con hueso de dinosaurio no solamente es guachafo, sino que daña científicamente la herencia, el legado paleontológico de la humanidad, ¿no? Bien, vamos entonces con el segundo bien que los mega ricos en estos momentos podrían adquirir, ¿no? Y estamos hablando nada más y nada menos que de un auto, evidentemente. No hay cosa que le guste más a los mega ricos y sobre todo al nuevo rico que comprarse o adquirir un automóvil, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del Rolls Royce Boat Tail, ¿no? Que traducido al castellano sería cola de barco, cola de bote, cola de embarcación, ¿no? Cuyo costo es de 28 millones de dólares. ¿Es más costoso que un Lamborghini? Sí. ¿Es más costoso que una Ferrari, una máquina Ferrari? Sí. ¿Es más costoso que, no lo sé, que un Aston Martin, que un Bugatti? Desde luego que sí. ¿Por qué es tan caro el Rolls Royce Tail? Lo voy a explicar al momentito. Y también voy a explicar cuánto, y voy a indicar cuánto cuesta, nada más y nada menos que 28 millones, ¿no? Como ya resalté, como ya indiqué. Está personalizado hasta el último tornillo, hasta la última pieza, y solamente existen 3 en el planeta. Solamente existen 3, ¿no? ¿Hay más detalles? Sí, hay más detalles del bendito auto este, ¿no? Vamos a ver la gracia que tiene. La gracia que tiene es que tú puedes agarrar al Rolls Royce este, ¿ya? Y lo puedes, le puedes abrir la maletera y convertirlo en esto, ¿no? En una pequeña sala improvisada, ¿no? Una pequeña sala comedor, ¿no? Te puedes poner ahí su sombrillita, tiene es para 4 personas. Acá Svetlana nos dice, dice, perfecto para andar por la Javier Prado a las 7 de la noche, día de la semana. Por supuesto, te doy toda la razón, Svetlana. El auto es perfecto para ir por la Javier Prado, para ir ahí por Puente Nuevo, cruzar Caquetá, ¿no? En hora punta. Imagínate cruzar Caquetá con ese auto, ¿no? Irte hacia el sur, carretera antigua, vía El Salvador, o irte hacia el Agustino, Puente Nuevo, Nuevo Perú, no, olvídate, ir a Chorrillos, ¿no? Cruzar Chorrillos por Nuevo Perú con este auto sería una maravilla, ¿no? Bueno, este auto cuesta 28 millones de dólares y vamos a chismosear quién lo tiene, porque eso es importante, ¿no? Vamos a saber quién tiene ese auto, ¿no? Ahora, lo más probable es que sea, pues, no sé, un futbolista, alguien así, bueno,
De momento, hemos averiguado, hemos investigado que el Rolls Royce Boat Tail, ¿no? O cola de bote tiene tres propietarios conocidos, ¿no? Uno es Jay-Z, no sabemos quién es Jay-Z, pero por el nombre puede ser un rapero. Beyoncé, no la conozco, no conozco a Beyoncé, en todo caso no, creo que sí, creo que sí. Creo que cantaba algo allá por inicio de los 2000, pero no consumo esa música, la verdad, no la consumo. Un industrial, ¿no? Que se dedica a la comercialización de perlas, sería el tercer propietario, y Mauro Icardi, ¿no? Mauro Icardi, claro, pues Mauro Icardi, ¿se acuerdan? ¿Quién será Mauro Icardi? La verdad. Pero bueno, esos son eh, dos, tres, cuatro en realidad propietarios conocidos, ¿no? Pero no pueden ser cuatro, pues porque la verdad es que solamente, según nuestra información, solo existen tres unidades en el mundo. Entonces, o es Jay-Z, o es Beyoncé, o es este industrial. Perdón, son tres, efectivamente. Es Jay-Z, Beyoncé y Mauro Icardi, ¿no? Que es este industrial de perlas, ¿no? Que se dedica a la comercialización de perlas. Mauro Icardi, no sabía que las perlas daban tanta plata, oye, no sabía eso. Pero bueno, la cosa es que efectivamente esos son los tres propietarios del Rolls Royce Boat Tail, ¿no? Boat Tail. Ahora, JC, acá dice, Svetlana, dice, Svetlana dice, pasa Polurín por tu chicharrón, claro, pues como no, mira, ahí tienes tu tablita, tienes tus platos, tus cubiertos, ¿no? Pero es así, pues no, vas a comer tu chicharrón con tus cubiertos de plata, pues si no, no tiene sentido, ¿no? Y Svetlana nos informa, nos dice que Jay-Z y Beyoncé son esposos. Evidentemente, con esos nombres, claro que sí. ¿Cómo no van a ser esposos? Por lo menos se tienen que conocer si se hacen llamar así, ¿no? Bueno, la cosa y el comentario de la noche, ¿no? El comentario de la noche. Lo que pasa es que yo escucho Depeche Mode, New Order, Joy Division, ¿no? Escucho indie rock, no escucho esas cosas. Bueno, gracias, Svetlana, por la aclaración. Muchísimas gracias, ¿no? Sí, ahora, no es por molestarlos, pero el auto me parece muy bonito. La verdad que me parece muy bonito, me parece muy elegante. O sea, si yo fuera esposo de Beyoncé, yo lo compraría. No, es bien bonito. La verdad que es muy bonito. Me gusta. A mí me gusta el auto. La verdad que sí. Tendré pues gustos de nuevo rico, pues, o de rapero, pues ya qué importa, no importa, ¿ya? Vamos por el tercero, así rápidamente. Gracias, Svetlana, por la información. Em, pero antes de ir al tercero, vamos para la crítica, ¿no? En definitiva, el Rolls Royce Bobtail no es de ninguna manera, y creo que ya quedó claro después de los comentarios de Svetlana, no es de ninguna manera un medio de transporte, ¿no? Es una escultura rodante, es una guachafada con cuatro ruedas, es una pileta puesta en el jardín de algún narcotraficante, ¿no? Que tiene un motor dentro y no estamos realmente pagando por ingeniería, por innovación, no estamos pagando por mejor tratamiento del medio ambiente, por estándares Euro 2, Euro 3, Euro 4 de contaminación. Estamos pagando por ego, básicamente por ego. Dudo mucho que un patrimonio tradicional, histórico, generacional de linaje use este tipo de auto. No sé si me dejo entender. Dudo mucho que un millonario antiguo adquiere este tipo de auto, ¿no? Que un millonario con linaje adquiere este tipo de auto, ¿no? Por eso es que no, mi crítica en realidad no es baladí. O sea, gente como Beyoncé o como este Jay-Z ven ese auto y lo compran rápidamente, ¿no? Porque la psicología de las fábricas que diseñan este tipo de bienes no van tanto, como dijo
el Thorsten Bleven, no van tanto por la necesidad, sino por el símbolo de estatus, ¿no? Y hay gente como Beyoncé, como Jay-Z, en fin, como un futbolista, que ven en esto, no sé si estatus, porque no creo que sepan lo que significa la palabra, pero sí ven una satisfacción y una culminación a lo que ellos entienden por una historia de vida, ¿no? Bien, entonces vamos rápidamente al tercer bien. Se trata nada más y nada menos, y acá quiero darle un saludo a una funcionaria, la funcionaria de más alto rango de un país sudamericano, ¿no? Porque vamos a hablar de un reloj de alta gama, ¿no? Así que quiero enviarle mis saludos a esta funcionaria, a esta alta funcionaria de este país sudamericano, ¿no? Que es muy aficionada a este tipo de bienes, ¿no? Que básicamente son relojes, ¿no? Son relojes de alto impacto, son relojes de alta gama, ¿no? Y estoy hablando evidentemente, ¿no? De un reloj que se llama nada más y nada menos que el Graf Diamonds Hallucination. Graf Diamonds Hallucination, cuyo valor cifra en los 55 millones de dólares, ¿no? Registra más de 110 quilates de diamantes raros de colores, ¿no? Y vamos a incluirlo en nuestra captura, en nuestra base de datos de cuaderno de economía. Este es el reloj, este es el graph, ese es el famoso Graph Diamonds Hallucination. 55 millones de dólares. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahora, a mí particularmente los diamantes me gustan mucho, ¿no? Soy un alucinado de los diamantes, a mí me encantan los diamantes, ¿no? Hay también, podemos ver también el reloj desde otro ángulo, ¿no? Ahí está, ahí lo tienen, ¿no? No me disgusta, no me aloca, pero tampoco me disgusta, ¿no? Ahora, tiene 110 diamantes. Ustedes saben que los diamantes tienen, está feo, dice, a ver, primero Svetlana dije, es que los prestan. Ah, claro, sí, me había olvidado, buen punto, Svetlana. Esos relojes que usan determinados funcionarios de altos cargos, ¿no? De gobiernos sudamericanos, en realidad son prestados, ¿no? Por amigos, ¿no? Claro. ¿No? Ahora ella dice también que está feo. No, no me parece feo, no me parece feo. Estás siendo injusta, ¿no? No me parece feo. Exagerado probablemente, pero vamos, que las piedras que están al interior son muy bonitas. Y ustedes saben que los diamantes tienen una particularidad, tienen, digamos, para cotizar los diamantes, evidentemente uno precisa de de detalles especiales, ¿no? De detalles más periciales, ¿no? Así nomás ah, uno no puede, digamos, valorizar los diamantes, ¿no? Los diamantes se valorizan en función básicamente a 4C, ¿no? Las famosas 4C de los diamantes, ¿no? Que son, digamos, el estándar del color, el estándar del quilataje, ¿no? Del carat, ¿no? Del carat. Eh, luego tienes el, el otro estándar del diamante, tiene que ver con la pureza, digamos, la talla, ¿no es cierto? La pureza, ¿no? Entonces es imprescindible conocer, digamos, estas características dentro de los diamantes, ¿no? Y además, certificar, ¿no es cierto? Certificar que el tema tiene que ver o pasa por conocer
o acceder a un certificado gemológico, ¿no? Emitido básicamente por laboratorios, que en el mundo son 3 o 4, ¿no? Justamente para evitar que haya un tráfico de diamantes de sangre, ¿no? Que complica mucho la matriz dentro de esta industria, ¿no? Y los diamantes de sangre sabemos que son aquellos que son extraídos o son productos de guerras civiles en África, que es el principal punto desde donde se extraen estas piedras, estos carbones, ¿no? O mejor dicho, las piedras que están en los carbones, ¿no? Pétreos, y que financian estas guerras, ¿no? Y financian la adquisición de armas por parte de los varones o los lores de la guerra, ¿no? Los señores de la guerra. Entonces, ahora, que valga 55 millones de dólares. Si estamos hablando de que un diamante se valoriza, ¿no es cierto?, en función al color, a la calidad, al quilataje, a la claridad, ¿no?, que son las 4C, ¿no? Pero también estamos hablando de que la referencia, ¿no es cierto?, es digamos, los quilates, ¿no? O sea, se paga por quilate, ¿no? Pero si estás hablando de, pero también hay variaciones, ¿no? Hay variaciones que tienen que ver con la pureza, con la talla, con el corte, cómo se cortó, si se cortó bien, si se cortó mal, si tiene impurezas o no tiene impurezas, vale decir si tiene carbones, si no tiene carbones, ¿no? Es decir, tienen que ser diamantes prácticamente sin defecto alguno, incluso en el corte, ¿no? Y claro, lo que uno ve acá, ¿no? Cuando uno observa este reloj, ¿no? Este reloj de acá, Svetlana dice, parecen ositos de goma que se han derretido en la noche. No seas mala, pues, oye, está bonito el reloj, a mí me osito de goma, no seas mala. Bueno, decía yo que si este reloj vale 55 millones de dólares y tiene efectivamente, digamos, según nuestra investigación, el Graph Diamonds Hallucination, 110 quilates, pues hagamos los números. ¿Cuánto vale un quilate del Graph Diamond Hallucination, ¿no? A ver, vamos a ver. 55 millones, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, creo que no me equivoqué, ¿está bien? 55 millones, ¿sí? Ok. Entre 110, o sea, se está pagando, ojo, ¿no? Se está pagando por quilate, ¿no? La friolera, nada más y nada menos que 500, medio millón de dólares por quilate. O sea, esos diamantes deben ser top de top, top de top, ¿no? Porque, a ver, si nosotros somos más o menos curiosos, eh, quizás los diamantes más costosos, ¿no?, que podamos presentar, vamos a ver si podemos compartir la pantalla, am, de una tabla, ¿no? Acá está la tabla, ¿ya? A ver si la pueden ver. Voy a retirar un poquito. Bueno, si la calidad es muy alta, ¿no es cierto? Para diamantes de 5 quilates para arriba, lo que se está pagando son 50.000 euros, ¿no? Claro, acá estamos hablando de una serie puede ser que no sean tan simétricos, puede ser que el brillo no sea tan, digamos, que la brillantez del diamante no sea la adecuada, puede ser que el corte no haya sido el más pericial, puede ser que tenga carbones al interior, entonces estás pagando por un diamante que tiene determinados defectitos, pero aún así estás pagando más de 50.000 euros. Pero en este caso del Diamond, del Graph Diamond, del reloj Graph Diamond Hallucination, estás pagando nada más y nada menos que 500.000 dólares por quilate. O sea, ositos de goma no tanto, Svetlana. Te quedas corta con los ositos de goma, ¿no? Bien,
Pero vamos antes de entrar a nuestro siguiente producto, vamos a la crítica. En definitiva, el hecho de tener 110 quilates de diamantes raros, de colores, con corte perfecto, claridad perfecta, con quilataje perfecto, es decir, con carat perfecto y con color perfecto, ya lo dije, o sea, las 4C perfectas, que valen $500,000 por quilate. Bueno, el hecho de tener en tu propia, registrar en tu propiedad ese reloj no va a provocar a que llegues más temprano, a que llegues con antelación, a que te puedas retirar antes de la chamba, a que puedas terminar rápido el podcast cuaderno. El tiempo va a ser igual, el tiempo se va a medir igual, pero sí, pues de alguna manera se va a medir de una forma más ostentosa, ¿no? Entonces creemos que el mejor ejemplo bebleniano, ¿no? El que del que nos hablaba Thorsten Veblen cuando acuñó el término consumo conspicuo justamente para describir cómo las élites consumen bienes no por necesidad, sino como símbolo de estatus. En el reloj Graph Diamonds Hallucination se explica con mucha amplitud. Y como somos bien chismosos, vamos a ver quién es propietario del Graph Diamonds Hallucination. Vamos a ver quién es. A ver, el propietario es su creador, es Lawrence Graf, ¿no? Fundador de Graph Diamonds, ¿no? Eh, Fue, digamos, diseñado, concebido por Lawrence Graf, ¿no? Y los diamantes fueron seleccionados por su hijo, ¿no? François Graf, ¿no? Bien, bueno, felicidades por ellos, ¿no? Felicidades, en verdad, los felicito a la familia Graf, ¿no? Esbelana dice, ¿no? En Perú no llegas, simplemente no llegas. Sí, pues por más reloj de diamantes tengas, en Perú no llegas, pues, ¿no? O sea, olvídate, ¿no? Bueno, ahora vamos al cuarto puesto de nuestro top 5 de cosas que comprarían los mega ricos, ¿no? Existe una casa en un barrio que se llama Bel Air, en Los Ángeles, que se llama la Casa Da One, ¿no? La única, o no voy a traducir el uno, pero se traduce como la única, ¿no? Da One en Los Ángeles, ¿no? Que registraba así en pasado un valor original, porque ya no lo registra, ¿no? De $500 millones, ¿no? Vale decir, era mucho más cara que un castillo en Francia, mucho más cara que un castillo, que una villa al frente del mar en Portugal, mucho más cara que una villa italiana en el sur, en la Toscana, ¿no? En Italia, ¿no? Que te puede llegar una villa italiana te puede llegar a costar hasta $55 millones, $60 millones probablemente, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió construir esta casa nada más y nada menos que en Bel Air, ¿no? Donde, por cierto, hubo el año pasado, ¿no? Un incendio, fue una zona muy afectada por un incendio, ¿no? Bien, esta casa, The One, que la ven acá, que tiene forma de pene, ¿ya? Perdón, ¿ya? Acá tienen otro detalle también de la casa, ¿no? Un detallito, ¿no? Ya más vista de noche, ¿no? Bueno, la inmobiliaria que la construyó se declaró en quiebra, no pudo continuar con la venta porque hubo una sobrevaloración, ¿no? Esta casa registra 20 habitaciones, tiene 30 baños, 5 piscinas, discoteca, en fin, es una casa que además está en Bel Air, que es una zona muy alejada de Los Ángeles y del ruido de Los Ángeles y del tráfico de Los Ángeles y del smog y la contaminación sonora y ambiental de Los Ángeles, pero también está muy lejos de Los Ángeles, ¿no? O sea, imagínense la planicie con esteroides, ¿no? O sea, la planicie con esteroides. Bueno, entró en quiebra por sobrevaloración, decíamos, o sea,
los constructores, la inmobiliaria, la desarrolladora entró en quiebra, no pudo venderla en 500 millones de dólares, así que la compró un X, un señor, ¿no? Un X, ¿no? Chismeamos un poquito, ¿no? Y resultó sí ser un pata con plata, un tal Richard Sagayan, ¿no? Director de Fashion Nova, una empresa de fashion, fashion, ¿no? Tipo H&M, de ese tipo de empresa, ¿no? Y la compró por 140 millones de dólares, ¿no? Mucho menos de su valor, ¿no? Ellos habían valorizado la casa en 500 millones de dólares. Bueno, este señor Richard Sagian, o Sagian, ¿no? Creo que el apellido es armenio, ¿no? Dueño de esta Fashion Nova, la compró y en una subasta, pues la tuvieron que subastar por 140 millones de dólares, de acuerdo con información de Los Angeles Times, ¿no? Bien, entonces vamos con la reflexión antes de entrar a nuestro top 5, ¿no? Eh, Creemos que esta casa, la One de Los Ángeles, de Bel Air Los Ángeles, es un ejemplo perfecto de una burbuja inmobiliaria en el sector de lujo. No obstante, estamos hablando de Los Ángeles, que es una ciudad que tiene agua, que tiene luz, que tiene servicios, es o corresponde a una burbuja inmobiliaria, ¿no? Y la pregunta que cabe es, ¿cuándo el exceso deja de ser inversión y se vuelve una carga? Porque claro, yo puedo haber pagado 141 millones de dólares por una casa cuyo valor nominal fue de 500, pero ¿cuánto me va a costar mantenerla, no? Entonces cabe la pregunta, ¿no? O sea, no siempre la compra de un bien mueble o inmueble, mejor dicho, significa una inversión, ¿no? Porque en este caso creemos que este señor Saguián lo que ha comprado es un elefante blanco, ¿no? Ahora vamos con el número 5, ¿no? El número 5 de nuestros lujos y excesos, ¿no? Me está gustando este programa, me está gustando, la verdad, ¿ah? Me está gustando esto de los lujos y los excesos, ¿no? De los mega millonarios, ¿no? Bien, se trata de otro diamante, no en forma de reloj, no lo han engastado, o mejor dicho, sí lo han engastado, ¿no? Pero se trata de otro diamante, ¿no? Y es el diamante nada más y nada menos conocido, digamos, para los que tenemos más de 50, lo debemos acordar, ¿no? Bueno, se llama diamante rosa Pink Star, cuyo valor es de 71 millones de dólares, ¿no? Fue subastado por Sotheby's, no se sabe quién fue el adquiriente de este diamante, ¿no? Hemos chismeado, pero no hemos encontrado la referencia. Vamos a ver si podemos eh, encontrarla en todo caso. En todo caso, si ustedes la conocen, en la cajita de comentarios me dejan quién fue el propietario, pero por lo menos de momento hasta marzo de este año era anónimo, ¿no? Era anónimo, pero fue subastado por la casa de subastas británica Sotheby's, ¿no? Tiene 59,60 quilates, ¿no? Y es el diamante más caro jamás vendido. Vamos a ver si tenemos una foto. Me parece que sí bajamos una foto del bendito diamante, que está engastado, por cierto. Qué nervios para este joyero, pobre joyero que tuvo que engastar este bendito diamante. Ahí lo tienen. Es una belleza de diamante, no molesten. Miren esa belleza, me pongo de pie. Qué locura de diamante, ¿no? Me gustan los diamantes, ¿ah? Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro, pero me gustan los diamantes. La verdad que sí, no tengo por qué negarlo, ¿no? No tengo por qué negarlo, ¿no? Pero sí me gustan los diamantes, ¿no? Es una belleza, es una cosa muy bonita, ¿no? Rosado, tiene una forma, no voy a decir de baguette, pero sí es ovalada, ¿no? Debe reunir las 4C, claridad, color, carat, ¿no? Y también, este, sí, debe reunir las 4C, ¿no? Tiene 59,60 quilates. Cuesta 71 millones. ¿Cuánto se pagó por quilate? Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, 71 millones, dice, ¿no? Vamos a poner 70 quilates.
¡Wow! ¡Wow! Se pagó nada más y nada menos América Latina que esta cantidad, más de $1.000, $1.014 por quilate, ¿no? Cuando ya hemos visto que, digamos, en el mejor de los casos, ¿no? Pagas más de 50.000 euros, ¿no? O $50.000, ¿no? Por quilate. Cuando el diamante tiene buen corte, buena calidad, buen carat, ¿no? Y buen color, ¿no? Que son las 4C, ¿no? Pagas por lo general más de $50.000 por un diamante bien cortado, bien clarito, bien puro, ¿no es cierto? Ese es un buen precio, pero acá estamos hablando por quilate, ¿no? Pero acá estamos hablando de, digamos, 1.000.000, 1.014.000 por quilate, ¿no? O sea, bien pagados son $50.000 por quilate, por una buena piedra. Pero acá estamos hablando de más de $1.000.000 por quilate, ¿no? Ay, qué rico, carajo. Bueno, la reflexión a propósito, ¿no? Eh, sí podríamos decir que en este caso esta joya en específico, sí se convirtió en un activo financiero, ¿no? Porque reúne todas las de un activo financiero, ¿no? Reúne el hecho de que tenga trabajo al interior, de que haya, digamos, una cuota de trabajo, de tecnología, ¿no? Que se pueda comprar y vender con relativa facilidad, ¿no? Entonces, y que no obstante un diamante no va a generar intereses, sí podemos hablar de un activo financiero, de un vehículo de inversión, ¿no? Y sí puede ingresar en la lógica especulativa más que en la estética. Es decir, de los 5 bienes que hemos observado, ¿no? El diamante pin rosa, ¿no? O pin star, ¿no? El que vemos acá en las pantallas, es el único que valdría la pena adquirir, ¿no? Es el único que valdría la pena comprar, porque evidentemente, y no obstante, repito, los diamantes no pagan intereses, es un refugio de valor, así como el oro, así igualito que el oro, ¿no? Es un refugio de valor, no sabemos, no es tan líquido evidentemente un diamante como el oro, porque es más difícil vender un diamante que el oro, ¿no? El oro es más líquido, puedes comprarlo y venderlo con relativa facilidad, pero un diamante ya es más complicado, pero sí genera un refugio de valor. Entonces, de los 5 bienes que acabamos de ver, nos quedamos evidentemente con el Pink Star, ¿no? De 71 milloncitos de dólares y con $1.000.000 por cada quilate, ni más ni menos, ¿no? Bien, entonces algunas reflexiones finales, ¿no? Que creemos prudentes, ¿no? Que creemos, de hecho, muy importantes, ¿no? ¿Por qué existen estos precios? Primera reflexión, ¿no? ¿Qué factores influyen? Existe, por un lado, una escasez artificial del bien, ¿no? Una escasez artificiosa del bien. Nos hacen creer que hay escasez. Hay escasez de megacasas, hay escasez de megayates, hay escasez de megaautos, hay escasez de mega relojes con diamantes, hay escasez de diamantes, ¿no? Nos hacen creer eso para que nuestro cerebro, ¿no? Comience a procesar el hecho de que adquirir esos bienes, ¿no? No solamente nos va a permitir acceder a un bien escaso, sino que vamos a ser los únicos, los únicos. Beyoncé y su esposo, ya me olvidé el nombre, Z algo, probablemente adquirieron este auto, este Rolls Royce Bobtail, porque solamente hay 3. Y en verdad te sientes bien conducir un vehículo que sabes que es el único que hay en tu ciudad, que sabes que es el único que hay en tu país, el único que hay en tu región y que es el único que hay en el planeta Tierra, ¿no? De alguna manera yo lo he experimentado, ¿no? Con una moto, ¿no? La conduje durante un año y sabía que era la única moto de ese tipo que había en Lima, ¿no? Durante el 2023 y parte del 2024, la moto que yo conducía era la única que había en Lima y me sentía el rey del mundo. La verdad es que sí, el cerebro, mi cerebro comenzó a producir la hormona del placer, no me acuerdo el nombre, ¿no?
y decidió que era pues muy buena onda conducir una moto, ¿no? Que era la única que había en Lima hasta esa época, ¿no? Porque soy motero, pues, ¿no? Soy motero. Bueno, un saludo para la comunidad Royal Enfield, por cierto. Bueno, la cuestión es que, la cuestión es que nosotros tenemos esa percepción, ¿no es cierto? Luego también otro factor que influye mucho es el tema del branding, del marketing, pero no un branding o un marketing cualquiera, sino un branding y marketing extremo, ¿no? Donde hay y esto nos lleva a un tercer componente, ¿no? Una tercera dimensión, donde la dimensión aspiracional y de exclusividad prima, ¿no? Muchas veces nos hemos preguntado por qué en los comerciales de bienes de lujo la gente no sonríe, la gente no sonríe, ¿no? La gente no parece que no disfruta de la vida, ¿no? La gente parece que no está conectada con la vida. No es baladí. Lo que sucede es que cuando nos tratan de vender una colonia, los modelos son obligados a estar serios, no a estar así, ¿no? La cerveza, ¿no? A diferencia de una cerveza, un perfume o una colonia es un bien más exclusivo. La cerveza es más popular. Y el hecho de estar serios, ¿no? Como que da un poco más de sentido de eh, superioridad, ¿no? De VIP, ¿no? Estar serio, cool, ¿no? Mantenerte en tu zona cool, ¿no? Muy distinto a tener una cerveza y, hola, cervecita. No. Bueno, entonces eso también marca, ¿no? Lo otro, ¿no? La psicología, o hay que conocer también la psicología del comprador de lujo, ¿no? Muchos de estos productos no se compran realmente para ser usados, ¿no? O se compran con bienes utilitarios, ¿no? Sino para demostrar poder, poder económico, ¿no? Y también el mercado lo ven como un espacio simbólico, no lo ven como un espacio de demanda y oferta necesariamente. Son objetos que actúan de alguna manera como medallas. Quien los adquiere compra una posición dentro de la jerarquía social, ¿no? Y evidentemente esto también tiene que ver con una crítica en función a una desigualdad que cada vez es más grande, ¿no? Una desigualdad que es creciente, ¿no? Y es una desigualdad que por lo menos en América Latina y en el mundo, ¿no? Se siente, ¿no? Se siente, creo que es grave el tema de la desigualdad, ¿no? Cada vez, por ejemplo, el coeficiente Gini, que mide la desigualdad en términos de ingreso, cada vez provoca más zonas cercanas o por encima o más cercanas al 100%, que ya es la desigualdad total, ¿no? Como podemos ver en este mapa de la desigualdad, que si bien es cierto no está muy actualizado, pero todavía es vigente, ¿no? Más actualizados son, por ejemplo, datos ya más locales, ¿no? Como el caso de Perú, que esto es un cuadro que se obtuvo del medio Ojo Público, donde la percepción del peruano promedio de a pie, por ejemplo, ante la justicia, ¿no? Es muy desigual. Es casi 4/5 de los peruanos piensan que la accesibilidad a la justicia es totalmente desigual, ¿no? El 70% piensa que el acceso a la salud también registra inequidades importantes, lo mismo para la educación y lo mismo para el trabajo, ¿no? Entonces, acá hay que tener siempre presentes que en un mundo con altos niveles de pobreza, el gasto de cientos de millones de dólares, de euros, etcétera, de un objeto también plantea esquemas éticos que a su vez también proponen dilemas morales, ¿no? Y evidentemente hay un impacto ambiental y social. El lujo extremo genera huella ecológica y también extiende modelos extractivos, ¿no? Los diamantes de sangre. No creo que este yate, ¿no? Este yate de lujo, ya me olvidé el nombre del bendito yate, este yate, el famoso, ay carambas, el History Supreme, no creo que tenga una huella, digamos, de carbono muy, muy decente, ¿no? Entonces, también plantea un impacto, un choque ambiental y social, ¿no?
Ahora, ¿existe un lujo responsable? Bueno, la verdad es que algunas marcas, determinadas marcas, intentan cambiar esa imagen, ¿no? Con sostenibilidad, con filantropía, pero no es suficiente, no es suficiente, ¿no? De hecho, el año pasado fuimos testigos de cómo la marca Loro Piana, ¿no? Explota, y hay que decirlo directamente, ¿no? Explota directamente a los campesinos de Ayacucho con la lana pues de vicuña, ¿no? Y esto pues también significó una gran crítica a uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Que es dueño de Loro Piana, ¿no es cierto? A través del imperio Louis Vuitton, ¿no? Louis Vuitton Moet Chandon, ¿no? Entonces, creemos que esto también, digamos, debería ser no penado, pero sí fiscalizado, evidentemente, Bernard Arnault, ¿no? El dueño de Louis Vuitton Moet Chandon, que a su vez es dueño de Loro Piana, ¿no? Vende, vende, no sé, suéteres de vicuña a $9.000 y a los comuneros en el Perú les da $200. Yo creo que por eso es que y además Arnault es, me parece, creo, sospecho, es el hombre más rico del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué le cuesta, pues, pagarles bien a quienes esquilan a las vicuñitas, ¿no? Y pagar bien por el vellón de vicuña, ¿verdad? Pues creemos que esto es importante, ¿no? Creemos que esta marca, que esta huella social es clave, ¿no? Es importante, ¿no? Bien, en resumen, los 5 artículos de lujo más caros no se deben de entender por su utilidad, ¿no? Sino por la simbología, ¿no? Es casi semántico el hecho económico, el impacto económico, ¿no? Son básicamente vehículos, ¿no? O transmiten determinada identidad, determinado estatus y determinado poder, ¿no? Podemos hacer miles de preguntas, pero la pregunta para ti en todo caso es la siguiente, ¿no? ¿Dónde ponemos el límite entre el lujo legítimo, si es que esto existe, y el exceso económico? ¿Es el problema el objeto o lo que representa? Te quiero leer en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en Cuaderno de Economía en este programa de lujos y excesos, ¿no? Muchas gracias también por tener la paciencia de, digamos, soportar, ¿no? Todo este rollo, ¿no? En función a lujos y excesos, pero creemos que es importante, ¿no? Creemos que es muy, muy importante conocer de temas de desigualdad a través de esta manera tan lúdica, ¿no? De ingresar a 5 productos que son extremadamente costosos y que, de acuerdo con nuestra investigación, nuestro research, resultó que solamente de los 5, uno puede ser considerado un activo financiero medianamente decente, como fue el diamante rosado. Lo dicho, repito, gracias por acompañarnos en Cuaderno de Economía. Si te gustó este episodio, si te gustó el contenido, si te gusta el contenido, compártelo, comenta en la cajita abajo en los comentarios, responde la pregunta que acabamos de hacer, dale like al canal y síguenos en las redes. Y recuerda, en ocasiones lo que más cuesta es ver lo que hay detrás del precio. Hasta la próxima.